Muy buenas a todos muchachos, soy Luca Garcelli, bienvenidos a mi canal. Hello everybody, ciao a tutti, Kalispera, shalom, amor para todos muchachos en Eurovisión. En el día de hoy chicos, Melody Revamp. No Melody, sino esa diva revamp. A Melody no le puedes hacer un revamp, lógicamente. Revamp de esa diva, nueva versión, jueves 9:45 de la noche. Vamos a descubrirlo. Vosotros sabéis, chicos, que una diva es valiente, es poderosa y que su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Muy importante, chicos, tenerlo en cuenta. Esta será mi primera reacción, muchachos, a esa diva desde que salió la versión de estudio del Benidorm Fest. Estaba un poquito peleado con la canción, ya que no estaba muy de acuerdo en que le diesen la producción a los suecos. Ya sabéis, Joy Depp, Peter Bostrom, Thomas Gison, sospechosos habituales muchachos en canciones de España, Dinash, Pastora Soler, Edurne. Casi siempre España lleva buenos cantantes, casi siempre. La culpa, chicos, nunca es de ellos. La culpa de las malas posiciones es de los productores, de los asesores que tienen mano ahí en televisión española. Pero bueno, en el día de hoy vamos a cambiar, vamos a dejar a esos suecos que hagan sus cosas suecas y vamos a optar por los británicos. Lo que me invita, muchachos, a hacer esta reacción es que este sonido británico de bien seguro va a sonar mucho más actual que la canción producida por los suecos. Tengo delante de mí un poquito de información. Rick Parkhouse, George Tizar, productores entre otros de Green Day, Måneskin, Camila Cabello, David Guetta, Charlie Puth. Por supuesto que esto va a sonar actual, muchachos. Todos aquellos chicos que os gustaba la versión de Benidorm Fest, respeto por supuesto vuestra opinión, pero no me vais a negar que la canción tenía mucho margen de mejora. Vamos a descubrir si es una realidad. Bueno chicos, tengo delante de mí Europa FM, un poquito de información previa a esta canción. Por ejemplo, tenemos aquí a periodista Luis Mesa que dice, creo que es una canción más internacional. Internacional, muchachos, seguimos bajando un poquito. Comenta Luca que los arreglos nuevos suenan más internacionales, muchachos. Como vuelve a escuchar la palabra internacional, me voy de aquí. Como vuelve a escuchar internacional, ya sé lo que quiere decir que no pueden contar la versión, entonces utilizan estas palabras porque no pueden decir cómo es, porque se estrena ahora, ¿de acuerdo? Entonces comprendo perfectamente, pero todo el rato internacional, todo es internacional, muchachos. Intro intimista y sinfónica, me interesa mucho, luego lo comentaremos, chicos. Hay este comentario que dice: si cambian tanto la canción tras haber participado en el Benidorm Fest, ¿no sería injusto? Si fuese un festival que no fuese una obligada preselección para Europa, entendería, pero la gente ha votado esto, muchachos, a favor, a tope con los revamps. Los revamps no te cambian la canción, te cambian una pequeña parte de la canción, le dan otro estilo. Y además hay que decir una cosa: ¿cuántos de aquí han votado a la canción? ¿Cuántos de aquí han votado a Melody? Yo creo que la gente ha votado a Melody con esa canción, pero sobre todo a Melody. Por lo tanto, a tope con el tema de los revamps, muchachos. Comenta otra crítica: ¿para qué se monta Benidorm Fest si luego vienen profesionales y lo cambian todo? Muchachos, el público que hay en Benidorm Fest no tiene nada que ver con el público que hay en Eurovisión. Escuchan cosas diferentes, tienen ideas diferentes sobre las cosas, sobre el staging, sobre la música en general, la forma de apreciar los instrumentales. Por eso es lógico que se puedan hacer revamps, porque el público de un sitio no es el mismo que el público del otro. Mi opinión, no sé vosotros si pensáis así. Como siempre, vamos a ver el videoclip, pararemos un momento y luego seguiremos explicando todo el tema relacionado con si el instrumental es mejor, que me parece. Yo me dedico a hacer ese tipo de reacciones. En mí, muchachos, vais a tener sinceridad, vais a ver que reacciono a las canciones sin importarme el país, porque, muchachos, la música no tiene fronteras, es un idioma internacional. Como he jugado con la palabra, Vamos a ello, muchachos. Estamos aquí, muchachos, con el sorteo de la 11. A ver si empieza esto, chicos. No me interesa mucho el sorteo, muchachos. Me interesa la diva. Vamos a ver. Versión española. ¡Epa! Se viene. Se viene, muchachos. Vamos a ver. Estoy interesado. Intro en blanco y negro. Estrella de cine italoamericano. Parte en el slow motion. Desde que era bien pequeña, antes
Esa intro sinfónica, muchachos, violines. El inicio me gusta muchísimo más. Estos suecos, muchachos, ¿cómo eran, eh? ¡Qué clase tiene esto, muchachos! Muy suavecito por ahora. ¡Oh, qué suave la transición! Sí. Oh. No hablaremos del music video, pero se nota que ha habido un cambio artístico aquí, ¿eh? Vamos a ver. ¡Qué guapa, por favor! Sé que no es lo que tengo que comentar, pero... ¡Qué carisma tiene también, chicos! Fijaros, chicos, en las transiciones. Son muchísimo más smooth, muchísimo más suave. La anterior producción sueca iba como por partes. Cada parte parecían partes de canciones pegadas, ¿de acuerdo? Iba como dando saltos muy bruscos. Esto es muchísimo más suave. Y otro detalle que en principio no tengo que comentar aquí, pero me apetece hacerlo también. Decían muchos de vosotros, Daniela Blasco en el Benidorm Fest, J. Cabello, solo son chicos guapos. Y Melody, ¿qué? Melody es un pibón. O sea, está guapísima. Aquí, no solamente eso, buena voz, carisma, presencia. Vamos a ver si la canción también la acaba acompañando, pero chicos, muy buena representante para España. Vamos a continuar. Me está gustando, ¿eh? Un poquito de Deep House. Un poquito guitarrita por ahí. Bueno, ligeras castañuelas, conserva un poco también de ese aroma español, chicos. Lo que veo los estribillos un poquito contenidos, ¿puede ser? Pero a nivel artístico me gusta mucho este videoclip, chicos. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Voy a parar un segundito aquí también, muchachos. Esto es una transición. Esto es una transición. De esta parte al dance break, ¿de acuerdo? Y luego tendremos, supongo, el agudo. Pero fijáis como en la primera diva, en la del Benidorm Fest, era un corte abrupto y luego empezaba el dance break. Es que han suavizado muchísimo las transiciones. Dirección artística, muy bien, me está gustando mucho. Como espectador de una persona que está viendo un vídeo simplemente por gusto, sin tener que analizar el tema musical, yo lo vería. Me gusta mucho este videoclip, chicos. Sigue sin convencerme el diva, 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 pero eso es la canción, eso ya no se puede cambiar. Quitemos el agudo. Mucho más suave. Lógicamente es en estudio. Pero muy bien, ¿eh? Un poquito de castañuela por ahí. Tengo muchas ganas de ver la coreografía final. Tiene mucha mejor pinta, chicos. Muy bien. Muy bien. Y me gusta que no hayan hecho el grito del final. ¿Recordáis en el Benidorm Fest que hacían ese grito del final? Han recortado, chicos, muchas cosas que parecían muy españolas y lo han internacionalizado. Así que es verdad al final que lo han internacionalizado todo. Vamos a dar los comentarios finales de esta canción, chicos. Bueno, chicos, muchas cosas que comentar aquí, ¿eh? Es posible que a los fans de siempre de Melody os guste guste más la versión original. Es posible porque quizá como le pega más, porque ella puede ser ella, pero también hay que decir una cosa, hemos visto solamente el videoclip, no sabemos cómo va a ser en directo. Quizá pensáis que pierde un poquito de identidad Melody, porque lo que más os gusta doy por hecho que es Melody, más que la canción. Pero yo tengo que decir una cosa, como persona que hace reacciones, yo tengo que valorar la calidad de la canción. Y ahora la canción está mucho mejor construida. En líneas generales comentaremos ahora unos pequeños asuntos, pero es una canción que perfectamente un extranjero se puede poner en su playlist, ¿de acuerdo? Eso es un punto a favor.
Empezamos por el principio, muchachos. Esa intro sinfónica a mí me ha gustado mucho, no sé qué pensará la gente. He leído en los comentarios algunas dudas, ¿de acuerdo?, de los periodistas. Cuando hice el top 20 de Eurovisión, una chica española me comentó, bueno, me comentó España, la mejor, melodía mejor, y yo dije, me gustaba más la intro de Mujer Loba. Epa, he dado en el clavo, muchachos. Es un inicio sinfónico mucho más orquestal, con mucha clase, mucho más emotivo. Tanto el piano como la guitarra son mucho más sutiles, hemos escuchado unas pequeñas castañuelas, mucho más difuminadas que la versión original, ¿verdad? Unos sintetizadores también hemos escuchado por ahí, es mucho menos rimbombante, chicos. Es que os digo una cosa, o sea, los suecos, para hacer lo suyo, perfecto, pero cuando hacen canciones para otros países, son muy exagerados. Muy exagerados. Quizá eso es lo que le gustaba a algunos españoles, ¿de acuerdo? Quizá eso le gustaba, que fuese todo tan español, o que pareciese. Pero esta producción, chicos, es mucho mejor. Quizá tenía sentido hacer esa primera producción española, sueca, para ganar Benidorm Fest, y ahora para otro ambiente, porque como hemos dicho anteriormente, seguidores de Benidorm Fest y Eurovisión muchas veces no son los mismos, hay mucho público casual que no es el mismo. Antes producción sueca y ahora producción británica. Como estrategia no me parece mal, sinceramente. Quizá también el cambio en las apuestas, que no esté tan bien posicionada en las apuestas, puede haber provocado este cambio. No sé, ¿qué opináis vosotros? Un ejemplo que os voy a poner, muchachos, en la influencia sueca en algunas de las canciones. Si recordáis, la ganadora 2023 Statue era una creación monofónica, ¿de acuerdo? Cada golpe de palabra iba exactamente con cada golpe del instrumental. En este caso, lo que tenía la primera versión de Diva era que cada parte de la canción estaba como separada de la otra. Y aquí tenemos, como he comentado antes, unas transiciones mucho más suaves. Me parece todo mucho más coherente, ¿de acuerdo? Tenemos la parte del dance break, que también hemos dicho que antes era como una irrupción de golpe, llamaba mucho más a los sentidos, si bien es cierto, pero ahora con este cambio de dirección también me parece algo coherente, algo sutil. He dicho antes, era algo emotivo. Imagino que el staging, chicos, no será la gymkhana que era en el Benidorm Fest, aunque a alguna gente le gustó porque quizá era muy español, tal. Pero no era una puesta en escena para Eurovisión, chicos. Cualquiera que haya visto Eurovisión en los últimos 10 años sabe que las puestas en escena transmiten un mensaje, tienen una coherencia, explican una historia. Eso es muy importante también para esta canción, que se entienda la historia, chicos, que ella quiere explicar. Hacer una puesta en escena no es solamente poner un montón de cosas por poner. La clase que tiene este music video me hace pensar que eso cambiará, que la puesta en escena final será bastante más interesante. Bueno, chicos, parte final, un poquito de debate, un poquito de salseo. Respeto, como he dicho anteriormente, a la gente que piense que la versión original le gustaba más, pero es que estaba peor producida. Tenía bastantes errores a nivel de producción, ¿de acuerdo? Cuando la gente dice, esta canción es una mierda, por así decirlo. No, vamos a explicar qué parte. Toda una canción no puede ser una mierda. ¿Qué partes gustan? ¿Qué partes no? Yo he ido desgranando de la mejor forma que he podido qué partes son más interesantes de esta versión, a diferencia de la otra. Quizá, como digo, Melody ha perdido algunos de los rasgos más característicos. Es un videoclip, muchachos, no sabemos. Ella en escena es cierto que es un poquito, no sé cómo decirlo, volcánica, muy expresiva. No me gustaría tampoco que perdiese eso en el directo, ¿verdad? Sinceramente, muchachos, lo mejor de esta entry, Melody, ¿de acuerdo? Por voz, por carisma, por presencia escénica. Las posibilidades de que ella pueda quedar un poquito más arriba o no tan arriba van a depender de ella. ¿Por qué? Porque tiene a su mano una serie de herramientas, que es la conexión con el público, las pre-parties, las covers que hace Eurovisión con los artistas, la interacción con los fans extranjeros. Esta versión puede ayudar a algunos fans a subirse en el barco, aquellos que antes no estaban. Y sobre todo, chicos, como digo, la intención que tiene que haber detrás es que los fans extranjeros entiendan el mensaje que hay detrás. Porque antes parecía una canción muy up-tempo, una canción para bailar. Hemos pasado de esa diva en la discoteca a esa diva de cóctel. Podríamos decir, ¿de acuerdo? La hemos suavizado, la hemos estilizado, le hemos dado quizá un poquito más de clase. No a todo el mundo, no a todos los españoles le va a gustar esto, pero creo que es mucho más accesible para, en general, el paladar europeo, ¿de acuerdo?
¿Qué pensáis, muchachos, de esa diva Revamped? Es una buena canción ahora, yo creo que es una muy buena canción comparativamente con lo que era antes, pero esto siempre, chicos, depende de gustos, estilos musicales y demás, pero hay cosas objetivas. Los gustos pueden cambiar, pueden ser debatibles, pero las opiniones en cuanto al instrumental, no, eso ya es una cuestión de oído musical. Creo que esta versión está mejor, decidme en los comentarios qué os parece, os gusta más, os gusta menos, estáis ilusionados, menos ilusionados. Para quien no me conociese hasta ahora, muchachos, yo hago reacciones de vídeos de Eurovisión de todos los países, todas aquellas canciones que me gusten o que puedan ser interesantes las traigo por aquí. Si os interesa, si os apetece, me podéis proponer cosas para que hagan el futuro con España, porque muchachos, no hay nada como tener una versión que te guste un poquito más, una versión mejorada para darte un poquito de vidilla. Hay muchas cosas que comentar de España, por supuesto, ¿de acuerdo? Se me han calentado las orejas, muchachos, se han vuelto locos viendo a Melody. Bueno, chicos, nos despedimos, dejamos este vídeo, espero que os haya parecido interesante, me dejáis como siempre en los comentarios lo que pensáis, nos vemos en siguientes vídeos de Eurovisión analizando canciones, hablando sobre el festival. Un saludo a todos y hasta la próxima.